place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but... Buenos días a todos, muy especialmente a aquellos amantes de la gastronomía, a todos los que os gusta bien comer o a los que simplemente tenéis hambre o los que estáis en casa con un café y estáis pensando ¿dónde se puede comer en Ámsterdam? ¿Qué es lo que comen allí? Bueno, comer hay millones de sitios, hay infinidad de restaurantes y de opciones en esta ciudad, pero un sitio que es la esencia de la ciudad que no lo podéis perder es el mercado Albert Heijn. Y es que este mercado es uno de los mercados más grandes de Europa, más conocidos, y venir a Ámsterdam sin pasar por aquí es como que al viaje le falta algo, es como un viaje incompleto. Para conocer bien la ciudad hay que pasar por aquí. Bueno, y sin duda cuando lo vi ya sabía que esta iba a ser mi primera parada, porque después del café lo que más me apetece, y además con el día que hace hoy, es un buen zumo de frutas. Vamos a ver las combinaciones que tienen, que bueno, y también se puede pagar. Ya vais a ver cómo en el mercado que he venido sin una sola moneda, se puede pagar todo con tarjeta. Pues no, al menos eso espero. ¿Sabes cuál he pedido? Soy una mujer previsible, ¿eh? Pero este es el smoothie de fresa. Normalmente no me gusta pedir estos porque tienen leche o tienen nata, pero bueno, hoy creo que eso va a ser el menor de mis problemas. 3,50 € el tamaño, este es un tamaño mediano, a mí me parece enorme, ¿eh? Y creo que de precio está muy bien. Y he pagado con tarjeta. Vamos a ver, está frío, fresquito. A ver, tiene esto. Y está buenísimo. Me voy a por otro. Y aquí tengo mis patatas. A mí no hace falta convencerme mucho para pedir una de patatas. Tenía una talla mediana, creo, sí. 3,50 € y las he pedido con mayonesa, porque en realidad los holandeses así es como la comen. Lo del ketchup les suena una cosa rara, y la verdad es que yo no suelo comer mayonesa, pero dije, vamos a hacerlo a la manera holandesa. A ver qué tal. Eso yo ya sabía que iba a estar bueno. Esto es muy común aquí en Ámsterdam, de la que sale cualquier cosa de la que tienes hambre, comer patatas. Y bueno, y yo encantada, ¿eh? Que están crujientes, están doraditas. Están riquísimas. Bueno, os creíais que estaría comiendo un arenque crudo ahora mismo.
eso de postre. De momento estoy aquí en el japonés. Y es que ya he estado probando, no he podido aguantarme. La verdad quería probar antes de grabarme. Lo he probado. Y estoy en el japonés, que tienen un stand fuera, pero también convenientemente tienen en el local y te puedes sentar. Y he pedido takoyaki, que hasta hace un segundo antes de grabaros esto no lo había probado nunca, pero no podía aguantarme. Y mirad, los takoyakis son como una especie de albóndigas de buñuelos, como así redonditos, suaves, son de pulpo. Está calientísimo, me la han servido con una salsa. Madre mía, qué cosas tan raras me estoy comiendo. Pero tengo que decir que está bueno, ¿eh? Buenísimo. ¿Cómo me estoy poniendo hoy? Ahora sí que sí, que ya mañana, mañana creo que voy a hacer puré de zanahorias y patatas. Por el último. Tú eres cariño, yo no lo puedo soportarlo. Sé que tú me quieres, fácil no eres, dame más. Y llegó el momento más temido. En estos 2 años que llevo aquí en Ámsterdam me ha resistido un poco a comer los arenques estos ahumados o arenques en vinagre. La verdad es que no sé muy bien cómo los preparan, pero sí que es verdad que están crudos y son enormes. Tienes que echar la cabeza para atrás y comértelos. Los venden con unos trozos gordos, toscos de cebolla y pepinillo. Y a veces te los pueden poner en pan o sin pan, como tú los pidas. Y son muy populares, son tan populares como que se pueda pedir un platito caliente. Y oye, que consta que me parece una buena opción saludable dentro de lo que hay pues para comer. Lo que pasa es que a mí sí que me gusta mucho el pescado crudo y me encanta, por ejemplo, el sushi, los boquerones en vinagre me chiflan, me gusta muchísimo. Pero esto me ha resistido un poco porque son trozos muy gordos de pescado. Es un trozo un poco, y creo que la manera que lo sirven es un poco, con todo lo que he comido, vaya, como postre, me voy a comer un arenque crudo. Yo creo que me va a gustar y todo. ¿Vamos a verlo? Bueno, ¿vosotros creéis que me va a gustar o que no me va a gustar? Se admiten apuestas. Yo estoy dividida. Por una parte pienso que sí, no tiene mala pinta, ¿eh? ¿Veis? Este lo han troceado. Normalmente te lo sirven entero y lo comes así, echas la cabeza para atrás y te lo comes así. O en un bocadillo, a mordiscos. Pero yo creo que me lo han troceado porque es más fácil de comer. Y con la banderita y todo, qué bueno, ¿eh? Bueno, ya veis que tiene su cebollita picada, sus trozos de pepinillo bien gordos. Y vamos a probar. Bueno, buen apetito, ¿eh? Buen apetito. A ver, igual es que no he probado bien. Jolín, es que ya lo he pagado. Je sais pas si vous voulez peut-être de la chimie. No. La verdad, tenía dudas. Por una parte intentaba convencerme que era como un boquerón de esos de vinagre, un poquito más gordo. Pero es que la diferencia es que el boquerón tiene como una carnita de pescadito. Este también es pescado, pero es como la carne es como si fuera gelatinosa. Y oye, que yo digo que esto
una persona que sea de aquí se puede acostumbrar, ¿eh? Una persona que sea de aquí, alguien más apasionado del pescado que yo, que mira que a mí me encanta, ¿eh? En todas sus variedades, pero yo creo que le intento otro año. Bueno, y aquí como youtuber con poca experiencia que tengo, pues tengo una disyuntiva. ¿Qué hago? ¿Pongo el ti con la cara de asco que he puesto comiéndomelo? ¿O me da pena, por los propietarios del negocio? Pero es que la verdad no me ha gustado nada. Yo esperaba otra cosa, tenía mis dudas. Yo pensaba que iba a ser un poco como los boquerones en vinagre, que tienen esa carnecita blanca, que bueno, que estén crudos, pero tienen ese sabor ácido. Y del vinagre que a mí personalmente me gusta, pero es que estos tienen una textura gelatinosa y bueno, la verdad es que el sabor tampoco es que me guste mucho. Y bueno, ya sabéis que los pickles, los pepinillos, pues bueno, son lo que son, que tampoco soy gran fan, pero no es que esté realmente así súper malo solamente no, pero yo creo que es una cosa que uno se puede acostumbrar, de que lo comas un poco, de que te animes, o si no, yo ya haré segunda parte, el próximo año 2024 haré segunda parte de Belén intentando comerse uno de estos arenques holandeses. You walked into the room. What did you feel? All the pretty flowers were reaching for the ceiling. And had you lost a secret or simply lost your nerve? Este mercado se encuentra en el barrio de Pike, que es uno de los mejores barrios, más divertidos y con mayor ambiente de toda la ciudad. Y simplemente con todas las cosas que ofrece el mercado, que es grandísimo y que está abierto todos los días de la semana, a excepción del domingo, hasta las 5 de la tarde, o sea, imagínate si hay tiempo, pues con las cosas que ofrece el mercado y con las cosas que se puede hacer por el barrio, podrías pasarte aquí el día entero. Este mercado se encuentra en una calle que es larguísima y tiene unos 260 puestos y detrás de cada puesto se encuentran los locales, que muchas veces se corresponde con el puesto con lo que venden, bueno, no siempre, pero en las otras calles adyacentes además hay muchísimos bares, muchísimos restaurantes, muchísimas terrazas, tiendas, boutiques, otras cosas alternativas. Bueno, es que da para mucho. Es un sitio fantástico y más con un día de sol que así lo puedes disfrutar todo el día. Estoy en la parte trasera de un puesto de pescado y encima tienen este tipo de aves tan grandes que no sé cómo se llaman, pero que no es la primera vez que los he visto por la ciudad y que estratégicamente siempre se ponen donde tienen una freidura de pescado, o en este caso de pescado fresco, y siempre están esperando que se le caiga a alguien una miquita o algo, están al acecho a ver lo que pueden coger y la verdad es que a mí me hacen una gracia tremenda. ¿Veis que me iba a quedar sin postre? Al final he cogido una de estas waffles que son estas tortitas muy calentitas, muy finitas, que están hechas de caramelo. Bueno, en realidad vendían una variante que le ponían Nutella, pero yo creo que eso es una cosa nueva para que la gente las coma con Nutella. Pero las auténticas son esta masa ultra finísima, calentísima,
con caramelo derretido dentro, ya veréis. Que quema, ¿eh? Y que están deliciosas. Recién hechos, no hay nada mejor. No. Esto, con un café, en invierno, buenísima. De hecho, estas normalmente, cuando las compras ya que vienen en paquetes, que no están recién hechas del fuego, las pones encima de la taza de té, o encima de la taza de café, como si fueran tapadera, para que con el calorcito se vaya derritiendo el caramelo y estén más buenas. Buenísimo. Y ahora llega ese momento de los vídeos que me da tanta pena, que es el momento de decir adiós. Y bueno, a mí se me ha pasado muy rápido, espero que a vosotros también, que hayáis podido ver un poquito el mercado, que merece la pena. Bueno, eso ya vuestras conclusiones sacaréis. Que me duele la barriga un montón. Hoy ya no como. Ay, Dios mío. Y que nada, que podéis dar vuestra opinión, decirme lo que pensáis, lo que queréis, cualquier comentario, que yo os voy a leer, encantada. Y si os gusta, pues voy a decir lo que se dice siempre en YouTube: si os gusta, dar al like, que es un pequeño gesto que no os cuesta nada, y a mí pues me ayuda un poco a comprender si os gusta los vídeos, o por lo menos apoyarme, animarme, que me hace falta a veces. Y nos vemos en el próximo vídeo.